El segundo ejercicio que corresponde a esta sesión 1 de la semana 4 es el ejercicio número 15 de la guía larga de 50 problemas. No voy a copiar el enunciado en general, es un enunciado bastante largo, pero el ejercicio básicamente se divide en tres partes. Inicialmente el problema dice lo siguiente: encontrar la ecuación general del plano que contiene a una recta L1 y que es paralelo a otra recta L2. Pensemos un poco en el bosquejo de este ejercicio, habiendo nada más mencionado una pequeña parte del mismo, que son la primera línea y media del enunciado. Dice: encontrar la ecuación general del plano que contiene a la recta L1 y que es paralelo a otra recta L2. Entonces, nuestro bosquejo vendría siendo más o menos de la siguiente manera. Tenemos por acá un plano que es el que al final de cuentas vamos a encontrar la ecuación de un plano. A este plano le voy a colocar por nombre plano pi. Y luego, como datos, nos dicen que este plano pasa por una recta, o contiene, mejor dicho, contiene a una recta a la cual le vamos a colocar por nombre L1. El plano contiene una recta llamada L1. Y como segundo dato nos dice que este mismo plano que hay que encontrar es paralelo a una segunda recta. Entonces esta segunda recta la podemos ubicar en la parte superior, recta paralela al plano. La ubicamos un poco en la parte superior y a esta recta le asignamos como nombre L2. Y ahí tendríamos un bosquejo breve de la situación que nos plantea en un inicio el ejercicio. Un plano que contiene la recta L1, plano que no conocemos, y donde también el plano es paralelo a la recta L2. Lo voy a nombrar acá. L2 es paralela al plano pi, mientras que L1 está contenida en el plano pi. Esos son los datos de entrada que el problema nos da. Eso sí, no tenemos conocimiento de quién es L1 y de quién es L2. Por el momento, este es el bosquejo que tenemos. Ahora bien, para saber de qué manera podemos nosotros resolver este ejercicio cuando ya conozcamos L1 y L2, eso lo vamos a dejar al final del ejercicio. Por el momento nos quedamos solo con esta pequeña ilustración de qué es lo que nosotros tenemos en nuestro problema al inicio. Bueno, continuando con el ejercicio, el segundo párrafo del problema 15 nos dice que la recta L1 es aquella recta que pasa por el punto de corte de la recta de intersección de los planos y nos da una pareja de planos, nos da un sistema de la forma 3x menos 6y menos 2z igual a 15, y también nos menciona 2x más y menos 2z igual a 2. Nos da esta pareja de planos. Lo que vamos a colocar acá es para encontrar la recta L1. Entonces, repitiendo, L1 es la recta que pasa por el punto de corte de la recta de intersección de los planos que aparecen ya en su pantalla con el plano menos x más 2y más z menos 5 igual a 0. La parte quizás más complicada de este párrafo en el ejercicio es entenderlo, ¿ya? Además nos dan como dato que la recta L1 también es paralela, L1 es paralela al eje Z. Entonces, entender el enunciado es lo más complicado. No lo voy a escribir porque es un tanto largo, pero ustedes cuando estén viendo esto pueden tener por ahí copiado o a un lado el enunciado del ejercicio. Lo vuelvo a leer. L1 es la recta que pasa por el punto de corte de la recta de intersección de los planos, el sistema que me dan arriba, con el plano, el segundo plano que me dan ahí en medio, y además es paralelo al eje Z. Voy a hacer otro pequeño bosquejo para simbolizar
cuál es la situación que tenemos en este ejercicio y que tratemos de entenderlo de una mejor manera. Cuando a usted le den dos ecuaciones de un plano y le digan la recta de intersección de los planos, es porque entre dos planos, si los planos no son paralelos, se tienen que estar cortando, y el corte de dos planos siempre le va a dar como resultado una intersección. Cuando ya sean más de dos planos puede que dé un punto, pero si solo son dos planos intersectados, eso le va a terminar dando, una recta, le va a terminar dando una recta. La intersección de dos planos siempre le va a dar una recta. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos la recta que resulta de la intersección de dos planos? Sencillo, eso ya lo han hecho ustedes en ejercicios pasados. Y es que intersectar dos planos no es nada más que trabajar la ecuación implícita de una recta. Un sistema formado por dos planos es lo mismo que un sistema formado por la forma implícita de una recta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una variable como parámetro, se despejan las otras dos variables en términos del que se escogió como parámetro y así se obtiene la intersección entre dos planos. Lo aclaro porque en algunos exámenes a veces preguntan o piden los ejercicios intersecciones entre planos y muchos estudiantes no saben cómo sacarlas, cuando en realidad las intersecciones entre planos son lo mismo que pasar las ecuaciones implícitas de una recta a su forma paramétrica. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pasar estas dos ecuaciones a forma paramétrica, y esa paramétrica es la misma recta de intersección de los dos planos. Entonces el dibujo que nos plantea lo que está pasando en esta segunda parte para L1 es el siguiente. Vamos a tener un plano. Este plano es el segundo que el problema nos da, es al que el ejercicio le llama menos x más 2y más z menos 5 igual a 0. Lo voy a marcar por acá. El plano que estoy simbolizando es este que nos da como segundo dato. Y cuando saquemos la recta a partir del sistema de la parte superior, esa recta va a cumplir con cortar a este plano. Entonces la recta va a venir algo así. Va a pasar por el plano y lo va a cortar en un punto. Ese punto donde la recta va a cortar al plano, pues no lo sabemos. Digamos que le coloco de nombre M, que no lo conocemos. El ejercicio no me dice que la recta va a cortar perpendicularmente al plano, por eso lo he hecho un poco oblicua la recta. Entonces el objetivo será hallar M. A esta recta le voy a colocar como nombre L3. Le vamos a llamar L3 para no confundirnos con L1 y L2, que son las dos que vamos a usar para hallar nuestro plano. Entonces, este es el esquema que tenemos en L1. Para L1 sabemos que el vector director de L1 tiene que ser paralelo al eje Z, porque es otro dato que el ejercicio nos da. L1 nos dice que es paralelo al eje Z. Ese dato nos va a servir para encontrar el vector director. Luego, la recta L3 va a cortar a nuestro plano, al segundo plano que nos dan. Ese punto de corte al que yo le he llamado M es un punto por donde el enunciado nos dice que pasa L1. Encontrando ese punto de corte de la recta con el plano, ese M junto con el vector director que saquemos del hecho de que L1 es paralelo al eje Z, nos van a terminar formando nuestra recta L1. Entonces, el primer objetivo del problema es hallar quién es el valor de ese punto M. ¿Quién es M? Y bueno, comenzamos a hallar el valor de M. Y para encontrar M, pues vamos a encontrar primero la recta a la que anteriormente le llamé L3. La recta que tenemos acá como L3. Esa L3 es la intersección de los dos primeros planos que nos dan como sistema y la vamos a encontrar de la misma manera como nosotros encontrábamos la forma paramétrica de una recta a partir de una implícita, y es lo que haremos a continuación. Escogemos de nuestro sistema, lo vuelvo a copiar para L3. L3 será la intersección de 3x menos 6y menos 2z igual a 15 y de 2x más y menos 2z igual a 2. Escogemos una de nuestras variables como parámetro, particularmente voy a tomar yo z igual a t, ustedes pueden tomar x o y, no hay ningún problema. Y al tomar z igual a t obtenemos el siguiente sistema.
3x menos 6y igual a 15 más 2t. Y 2x más y igual a 2 más 2t. Ahora vamos a resolver este sistema. Para resolverlo voy a utilizar reducción, multiplicando la segunda ecuación por 6. Al multiplicar la segunda ecuación por 6 obtenemos el siguiente sistema. La primera ecuación no se altera, 3x menos 6y igual a 15 más 2t. Y la segunda ecuación queda 12x más 6y igual a 12 más 12t. Se anulan las y se suman los demás términos obteniendo 15x igual a 27 más 14t. Despejamos x y nos queda 27 sobre 15 más 14 sobre 15t. Y ahí tenemos ya el despeje de la x. Este procedimiento ya lo hemos usado varias veces. Ustedes no es necesario que lo hagan así, lo pueden hacer de la forma que mejor les parezca, siempre y cuando al final pasen sus dos ecuaciones de planos, su sistema de dos ecuaciones de planos o implícitas, como lo quieran ver, a la forma paramétrica. Luego, con este valor de x ya encontrado, vamos a sustituir el x en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos al inicio. En particular lo voy a sustituir en 2x más y, que es la segunda ecuación, 2x más y igual a 2 más 2t. Al sustituirlo obtenemos 2 por 27 sobre 15 más 14 sobre 15t más y igual a 2 más 2t. Simplificando toda esta expresión, operando producto, despejando y simplificando, vamos a llegar a obtener que y es igual, y lo pueden comprobar, a menos 8 quintos más 12 quinceavos de t. Ya tenemos despejado x, ya tenemos despejado y más el hecho de que asumimos que z era nuestro parámetro, eso nos permite obtener la ecuación de la recta L3, donde L3 es 27 sobre 15 más 14 sobre 15t, esto es para x, y sería igual a menos 8 quintos más 12 quinceavos de t, y z era nuestro parámetro t. Y ahí tenemos entonces ya nuestras ecuaciones paramétricas obtenidas a partir de dos planos, un sistema de dos planos o de implícitas de una recta, como lo quieran ver, es lo mismo. Entonces ya tenemos la ecuación paramétrica de nuestra recta. Siguiente paso será encontrar quién es el vector director de nuestra recta y cuál es el punto de intersección de L3 con el plano. Si volvemos a nuestro planteamiento original, al dibujo para L1, nos hace falta encontrar M. Ya tenemos L3. Ahora necesitamos encontrar el punto de corte de L3 con el plano, que en este caso el plano que nos dan es el que aparece solo en el enunciado, menos x más 2y más z menos 5 igual a 0. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a encontrar el punto de corte de L3 con el tercer plano que nos dan. Aquí viene un dato importante, no es complicado, pero siempre es importante conocerlo, cómo se intersecta una recta con un plano. Para intersectar dos planos, ya lo dijimos, se trabaja como que fueran las implícitas de una recta y se busca la paramétrica que los representa. Pero para intersectar una recta con un plano, lo que se necesita son las paramétricas de la recta que vamos a intersectar y sustituir dichas paramétricas en la ecuación del plano. Entonces lo que haremos será sustituir L3 en la ecuación del plano que nos están dando. En este caso, menos x más 2y más z menos 5 igual a 0. Esto será para encontrar el punto de corte de la recta con el plano. Sustituimos las paramétricas en la ecuación del plano y obtenemos menos 27 quinceavos más 14 quinceavos de t, más 2 por menos 8 quintos más 2 quinceavos de t. Aquí he sustituido la x y la y.
Y por último tendríamos el t menos 5 igual a 0, sustituyendo z y el último 5 que es constante. A la hora de hallar el parámetro, entonces tendríamos que el parámetro t, cuando ustedes simplifiquen y despejen t en esta ecuación, van a llegar a que t vale 30. Este sería el valor del parámetro t para que se intersecten la recta con el plano. Y luego, al sustituir el parámetro t igual a 30 en la ecuación de la recta L3, nosotros vamos a obtener el punto 149 quintos para X, 12 quintos para Y y 30 para Z. Este último punto, repito, se obtiene sustituyendo el parámetro de t igual 30 en la ecuación de L3. Entonces, ese punto de intersección es el punto al que nosotros le habíamos llamado M, punto de corte de la recta con el plano. Es el punto que en el segundo párrafo del problema nos dice que la recta L1 pasa por este punto M y además es paralela la recta L1 al eje Z. Ya tenemos el punto conocido de la recta, nos falta el vector director de L1. ¿Cómo sacamos el vector director de L1? Bueno, el último dato del segundo párrafo del problema nos dice que L1 va a ser paralela al eje Z. Al ser paralela al eje Z, podemos tomar como vector director un vector sobre el eje Z, es decir, un vector de la forma 0, 0, Z. Particularmente, y por simplicidad, siempre que tengamos un vector en uno de los ejes, se toma el vector canónico, ¿ya? Entonces, en este caso, el vector director de la recta L1 será el V1 que tiene la forma 0, 0, 1. Ustedes pueden tomar 0, 0, 2, 0, 0, menos 3, cualquier vector que funcione con tener la componente z distinta de 0 y x y y con valores de 0. Particularmente tomo este V1 y entonces nuestra recta L1 tendrá por ecuación la siguiente forma. L1 va a ser de la manera x igual a 149 quintos, y igual a 12 quintos y z igual a 30 más, le voy a poner k, porque el parámetro t lo ocupé para la recta L3, para no confundirnos. Y ahí tenemos entonces la ecuación paramétrica para L1. En x y y solo aparecen términos constantes porque las componentes del vector director valen 0, entonces sería 0 multiplicado por k, lo cual sinceramente no tiene sentido colocarlo, entonces por eso nos queda x, y, z de esta manera. Ahora vamos a pasar a encontrar la ecuación de la recta L2. Este problema es un poco largo, por eso les decía que se divide básicamente en tres partes. Las dos primeras partes son hallar L1 y L2, para los cuales nos dan ciertas condiciones, y la última parte es usar L1 y L2 para encontrar ya la ecuación de nuestro plano, que es lo que nos piden al inicio. Bueno, ¿qué condiciones nos dan para L2? Para L2 nos dice que L2 es la recta que pasa por el punto 1, 1, menos 1, que además corta al eje X y que es paralela al plano, corta al eje X y es paralela al plano 7x menos 3z igual 10. En el ejercicio anterior siempre de la clase 1 se trabajó con una recta perpendicular a un plano. Entonces, cuando la recta es perpendicular a un plano, el vector normal del plano funciona perfectamente como vector director de la recta. Pero en este caso nos dice que L2 es una recta que tiene que ser paralela a la ecuación del plano 7x menos 3z igual a 10. El ejercicio no nos dice que no nos da la ecuación del plano completa, pero no importa, falta la y, pero tenemos información suficiente para encontrar el vector normal. Entonces, al ser L2 paralela al plano que nos están mencionando, el vector director de L2 tiene que ser perpendicular con el vector normal del plano. Si son perpendiculares la recta y el plano,
los vectores directores y normal los podemos tomar como iguales, como el mismo. Pero si la recta y el plano son paralelos, entonces el vector director de la recta y el vector normal del plano van a ser perpendiculares. Y podemos nosotros decir esto: el vector director de L2 será perpendicular al vector normal del plano. Al vector normal del plano 7x menos 3z igual a 10. Van a ser perpendiculares. El vector director, pues no sabemos qué componentes tiene, lo tenemos que encontrar, pero van a ser de la forma a, b, c. Mientras que el vector normal al plano, como ya tenemos la ecuación del plano, el vector normal de un plano, sus componentes son los mismos coeficientes de x, y, z en la forma general. Entonces en este caso, como el coeficiente de la x es 7, la componente en x del vector normal es 7. Como el coeficiente de la y no está, la componente en y del vector normal es 0. Y como el coeficiente de z es menos 3, la componente en z del vector normal es menos 3. Con estos dos vectores, ya dijimos que tienen que ser perpendiculares, por lo tanto su producto punto debe dar 0 y obtenemos una primera ecuación. Obtenemos que 7 por A más 0 por B menos 3 por C tiene que ser 0. Esto se me reduce a que 7A menos 3C tiene que ser 0. Tenemos ya nuestra primera ecuación. Con eso habrá que ver si tenemos más información para reducir un poco nuestro trabajo con esta ecuación. ¿Qué otros datos nos da? Bueno, nos dice que la recta L2 pasa por el punto 1, 1, menos 1 y que además corta al eje X. Cuando me dice que corta al eje X, significa que la recta L2 también pasa por un punto de la forma X, 0, 0, porque son los puntos sobre el eje X, son de la forma X, 0, 0. Entonces hay un punto de la recta L2 que es de la forma X, 0, 0. Y además pasa también por el punto 1, 1, menos 1. Pues en el fondo tenemos dos puntos, ¿no? Por donde pasa la recta L2. Bien, como conocemos dos puntos por donde pasa la recta L2, también nuestro vector director de la recta lo podríamos formar, en vez de tomarlo como lo habíamos dicho antes, como a, b, c, lo podríamos formar usando esos dos puntos. Supongamos que al 1, 1, menos 1 le llamo P y que al X, 0, 0 le llamo Q. Entonces, de estos dos datos también podríamos sacar que el vector director podría ser también de la forma PQ o QP, como lo queramos ver. Le voy a poner yo aquí PQ. Si lo veo como PQ, punto final menos punto inicial, el vector queda X menos 1, 0 menos 1 y 0 menos menos 1. Lo que me llevaría a tener X menos 1, menos 1, 1. Y ahí tendríamos entonces otra versión de nuestro vector director. Y aquí viene la pregunta: ¿qué nos conviene más? ¿Tomar nuestro vector director como ABC, que es la primera opción que yo había planteado, o tomar el vector director como X menos 1, menos 1, 1? La que más conviene es esta última, porque solo tengo una incógnita, que es la X. Mientras que en la primera opción que había planteado tengo 3 ABC, que se me reducen a 2 es otra cosa, pero, porque la Y se elimina, pero me conviene más el vector director de la segunda forma. Por lo tanto, le voy a poner una cruz a la primera ecuación que había sacado. No vamos a trabajar esa, sino que vamos a trabajar el vector director de la segunda forma porque conviene más. No es que una esté correcta y la otra no, simplemente es cuestión de qué conviene más y qué me facilita más el trabajo. Entonces tenemos el vector director de la forma x menos 1, menos 1, 1 y el vector normal de la forma 7, 0, menos 3. Hacemos el producto punto como habíamos planteado antes, pero ahora tomando el vector director de esta forma,
y entonces el producto punto será 7 por x menos 1, la y se va a hacer 0 y en z nos va a quedar menos 3. Todo esto va a ser igual a 0. Vean la diferencia. En el anterior nos quedaba una a y una c en esta ecuación. Ahora nos queda solamente una x. Por eso decía que es a conveniencia. Operamos 7x menos 7 menos 3 igual a 0 y nos queda 7x es igual a 10. X va a ser igual a 10 séptimos. Entonces aquí tenemos el valor de x y ya con este valor de x tendríamos nuestro vector director 2, que sería de la forma 10 séptimos menos 1, menos 1, 1, y esto es igual a, operamos 10 séptimos menos 1 y nos viene quedando 3 séptimos. 3 séptimos, menos 1, 1. Este sería nuestro vector director. Ya podemos entonces obtener nuestra recta L2 en forma paramétrica usando este vector director, y como punto conocido de la recta L2 tenemos dos opciones: el punto 1, 1, menos 1 y también el punto que nos dio con el valor de x, el punto de corte con el eje x, que sería tomando el x igual a 10 séptimos y acompañándolo de 0 en y y de 0 en z, ¿no? Entonces podemos usar cualquiera de los dos puntos. Particularmente para que la ecuación quede un poco más pequeña, más sencilla de trabajar, voy a tomar como punto conocido de la recta el punto de corte con el eje x, es decir, lo voy a escribir por acá a un lado en color verde. El punto de corte con el eje x es de la siguiente manera. Sería 10 séptimos, 0, 0. Y entonces nuestra ecuación L2 será x igual a 10 séptimos, 0, 0, que después lo vamos a quitar, y le agrego el vector director. Sería 10 séptimos más 3 séptimos de r, voy a usar el parámetro r. En el segundo, como las coordenadas del punto valen 0, podemos omitirlo y solo dejar menos r, y en el último r. Y aquí tenemos ya entonces las ecuaciones paramétricas de nuestra recta L2. Ahora volvemos a nuestro planteamiento inicial de este ejercicio 15, a nuestro dibujo inicial, y ya que conocemos los datos de L1 y de L2, pensemos en cómo podemos encontrar lo que el ejercicio nos pide desde un inicio, que es la ecuación del plano que contiene a L1 y que es paralelo a L2. Para la ecuación de un plano necesitamos únicamente un punto conocido del plano y también un vector normal al plano. Como el plano contiene a L1, ustedes ya saben o ya conocen un punto de L1 y también el vector director de L1. Llamémosle punto de L1 al P1. Y de L2 igual, como ya tenemos la ecuación de L2, conocemos por lo menos un punto de L2 y el vector director 2. ¿Qué hacemos para sacar entonces la ecuación de nuestro plano? El punto conocido del plano lo podemos tomar como el punto P1, el conocido de la recta L1. Y el vector normal al plano, lo podemos sacar de varias formas. Usemos la más fácil. El vector normal va a ser perpendicular tanto a V1 por estar en el plano como a V2 por ser una recta paralela al plano. Entonces el vector normal lo pueden sacar ustedes fácilmente como el producto cruz de V1 con V2 y luego usar el P1 como punto conocido del plano, y ahí tendríamos ya la solución de nuestro ejercicio. Vamos a ver cómo saldría entonces nuestros cálculos finales. El vector normal dijimos que lo vamos a tomar como el producto cruz de V1 con V2, mientras que el punto P1 va a ser el punto conocido de la recta L1. Si hacemos un poco de memoria con la ecuación paramétrica que obtuvimos en L1, tenemos que, lo pueden ver acá, el punto conocido de L1 era 149 quintos, 12 quintos,
30. Ese es el que vamos a usar entonces para nuestro plano. 149 quintos, 12 quintos, 30. Es el punto conocido de L1. Y ahora solo tenemos que hacer el producto cruz de los vectores directores de V1 con V2. Por suerte, en este producto cruz de V1 con V2 se nos facilita un poco por el hecho que de entrada el vector director V1 pues era 0,01. Recordemos que era paralelo al eje Z. Y el vector director de la recta V2, lo tenemos acá, era 3 séptimos menos 1, 1. Colocamos entonces el 3 séptimos menos 1, 1. Y este es el determinante que nosotros debemos calcular. Pueden usar cofactores o regla de Sarrus para calcular este determinante y ahí obtendríamos el resultado de nuestro vector normal. Lo hacemos por Sarrus, copiamos las dos primeras columnas a un costado de nuestra matriz, empezamos a efectuar los productos y nos va a quedar 0 por i, el primer producto en diagonal, más 3 séptimos j, más 0 por k, luego tendríamos menos 0 por k, después tenemos más i, y por último más 0j o menos 0j, como quieran verlo. Tenemos entonces cuatro términos que se nos hacen 0 y solo nos queda en orden i más 3 séptimos de j, lo que quiere decir que el vector es de la forma 1, 3 séptimos, 0. Con este vector normal y ya el punto conocido de nuestro plano, entonces venimos y aplicamos lo que en el material PDF del aula le llaman la forma canónica del plano, es decir, el producto punto del vector normal por el vector x menos x0, y menos y0, z menos z0, o sea que sería que la ecuación de nuestro plano pi sería el producto punto del vector normal por el vector de la forma x menos x0, y menos y0, z menos z0, todo esto igual a 0, donde el x0, y0, z0 es el punto conocido de nuestro plano. En este caso sería 1,3 séptimos, 0, producto punto con x menos 149 quintos, y menos 12 quintos y z menos 30. Todo esto se iguala a 0 y ahí tendríamos la forma canónica de nuestro plano. Bueno, yo dejo el ejercicio hasta acá, pero en un examen habría que desarrollar este producto punto y simplificar los términos. Esta es la forma canónica del plano, pero faltaría sacar la forma general, que solo es desarrollar este producto punto y simplificar los términos semejantes. Eso se los dejo para que ustedes lo hagan. Revisen todos los cálculos que se han hecho, sobre todo para encontrar L2 y para encontrar esta última parte del producto cruz y el vector normal, ¿ya? Revisen todos los cálculos, si encuentran algún error me dicen, yo no los he ido revisando mucho, pero bueno, ahí tenemos este problema, es un problemita bastante largo, pero espero que les ayuden algo a comprender de mejor manera muchos conceptos sobre planos y sobre rectas. Así que denle una revisada a los procesos, si encuentran algún error pues lo corrigen y me avisan para yo hacer también la observación después. Esto es todo con lo que se tenía previsto para la sesión 1 de las clases de esta semana 4.